Yo ya después de esto me pongo a ir tranquilo. Existen muchas maneras de contar una historia. Pero solo hay una forma de contarte el combate que hemos vivido contra el príncipe de las profundidades, el submarino. Ese que lo domina todo desde la oscuridad. Alarma submarina roja. Zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate. Y la única manera de contar esta historia es recurriendo a cada detalle, explicando cada pequeña cosa que sucedió en aquellos días de caza de submarinos a bordo de la fragata Canarias. Pero antes de eso, permitidme explicaros cómo acabé durante 72 horas metidos en una fragata durante un ejercicio de caza, de guerra antisubmarina. Todo fue posible gracias a dos personas. En primer lugar, a Ricardo Zumalacárregui, responsable de comunicación de la Armada, que decidió invitarme a los ejercicios MAR ASW 24 que estaba organizando la Armada. Y dentro de esta, un buen amigo, que os presentaré luego, el teniente de navío Pablo Truchot, que durmiendo 3 horas al día tenía sobre sus hombros todo el peso del ejercicio, junto a otras personas. Ellos serían, en cierto sentido, nuestros compañeros de viaje. Dentro del ejercicio se practicaron toda clase de cosas. Vi lo que era un ensayo de enfrentamiento contra unos drones suicida que se aproximaron a los buques y contra los que se abrió fuego. Vi cómo realizaban algunos ejercicios de guerra asimétrica con lanchas que simulaban ser piratas, por ejemplo. Pero el plato fuerte de los ejercicios fue sin duda la parte antisubmarina, la guerra contra el S-71 Galerna. Así que dicho y hecho, hace unas semanas preparé mi mochila con mis baterías y mis cámaras, tomé un tren desde mi ciudad, Burgos, y me dirigí a la base naval de Cartagena, donde estaban estacionados los protagonistas de mis próximos días. Y ahí en Cartagena, en su arsenal, en la sede de la flotilla submarina, es donde realmente empezó nuestra aventura. Así que si quieres saber cómo fue aquella experiencia increíble, quién se impuso en aquel enfrentamiento entre la fragata antisubmarina y el submarino, el S-71 Galerna al que nos enfrentábamos, y todos los detalles de la caza de aquel siluro, te invito a quedarte hasta el final. Así que, como siempre, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, en especial a aquellos que formáis parte de la Armada, y ahora, ¡comencemos! Cartagena, lunes 25 de noviembre, 9 AM, sede de la flotilla submarina. La mañana empezó con un resumen actualizado del ejercicio y con un espectacular encuentro con las dos fragatas antisubmarinas, la Canarias y la Navarra. Yo no podía ser más feliz, por supuesto. La Canarias y la Navarra pertenecen a la llamada Clase Santa María, una serie muy exitosa de fragatas que se diseñó en Estados Unidos durante la Guerra Fría. El éxito de estos buques se debe a que fueron diseñados buscando la eficiencia económica y la robustez, a fin de construir una masa de fragatas capaz de permitir a la US Navy proteger las líneas de comunicación de la OTAN a través del Atlántico Norte, un océano que se había de convertir en el coto de caza más importante para la temible fuerza submarina de la Unión Soviética. Y justo por su economicidad, la movilidad, la fragata en su conjunto depende de un solo punto, de un solo lugar que hemos tenido el privilegio de ver. Esto que veis aquí es el único eje que conecta los motores y turbinas con la única hélice que propulsa al barco. Si este eje que yo estaba pisando se descentra unos milímetros o sufre daños, toda la fragata se irá al garete. Por eso es vital que funcione. Y por eso todo en el fondo depende de los maquinistas. Esa gente que cuando está solo en la otra punta del mundo sin ningún tipo de apoyo logístico, tienen que hacer que todo funcione, que el agua, que la sala de máquinas. Por eso les he entrevistado y os invito a ver la entrevista que pronto publicaremos sobre los mismos. Gente clave para esta embarcación y, por cierto, un grupo de gente entrañable. Un grupo de gente que además nos explicó los secretos de la propulsión de una máquina como aquella. El caso es que justo al salir de puerto nos topamos con nuestro enemigo ficticio. Ahí estaba, el sigiloso príncipe de la oscuridad y de las fosas abisales. Con su elegante y discreta navegación empezó a sumergirse, y yo ya intuía que esa sería una de las últimas veces que el Galerna dejaría que le viéramos.
aunque yo aguardaba con muchas ganas el momento de verlo de nuevo, cuando lo cazáramos, cuando se viera forzado a emerger para recargar sus baterías porque ya no podía más. Pero en realidad yo no era el único que intuía que difícilmente volveríamos a verlo, porque la verdad, a bordo de la fragata todo el mundo sabía quién tenía las de ganar. El submarino es una plataforma idílica para la guerra. Una batalla, simplemente unidad de superficie de este estilo contra un submarino, la ventaja la tiene normalmente el submarino. Si os soy sincero, yo al principio no me lo podía creer. Es decir, ¿cómo es posible que un submarino con 40 años de edad pueda enfrentarse a dos fragatas que además son 10 años más modernas que el mismo? Pero la verdad es que tuve que rendirme a la evidencia y a la opinión de todos los profesionales con los que hablé. El submarino tenía una ventaja muy grande sobre nosotros. Y en realidad había dos grandes motivos por los que el submarino tenía ventaja sobre nosotros. El primero y fundamental, desde luego, era técnico. Pero el segundo era humano. Básicamente, tanto el submarino como las fragatas antisubmarinas cuentan con un sonar pasivo, que se limita a escuchar sonidos, y con un sonar activo, que emite ese característico ping, esa onda de sonido que rebota, regresa y permite detectar objetos. Ambos también utilizan una misma arma, torpedos, los misiles de la mar. Las fragatas concretamente tienen dos sistemas lanzatorpedos triples, uno en cada lado, mientras que el submarino tiene 4 tubos lanzatorpedos frontales. Además, las fragatas pueden desplegar hasta 2 helicópteros navales Seahawk, cada una, que también pueden arrojar torpedos al submarino. Ahora bien, yo no tenía del todo claro si los torpedos que lanza el submarino y los que lanza una fragata o su helicóptero son realmente iguales, si tienen la misma capacidad destructiva, y por otra parte me preguntaba cuántos torpedos necesitaríamos para hundir ese submarino. ¿Bastaba con uno o hacía falta varios impactos? Así que, por aquello de que el diablo habita en los detalles, decidí preguntarle al teniente de navío P. Delgado. Vamos a evitar dar nombres que pueden identificarles fácilmente. Y él era una especie de infiltrado a bordo de la fragata, porque aunque él estaba en una unidad de superficie, sobre la superficie del mar, él era un submarinista, él venía de operar en submarinos, así que conocía la amenaza que teníamos debajo mejor que nadie. Tengo entendido que un buque puede absorber impactos de varios misiles porque afectan a la obra muerta, no la zona de superficie alta del buque. ¿Sucede lo mismo con un torpedo pesado de un submarino o un solo torpedo pesado puede ser suficiente para hundir un buque? Sí, con un torpedo pesado es suficiente, casi seguro, para hundir una fragata de este estilo. Ajá. Por tanto, ¿y un solo torpedo ligero es suficiente para hundir al submarino? También. Vale. Pero el caso es que a medida que avanzaba el ejercicio y llegaba la noche, yo me empezaba a dar cuenta de que eso de detectar al submarino iba a ser dificilísimo, y eso que el área de combate estaba acotada. Y es que resulta que nuestro adversario, al ir ascendiendo y descendiendo bajo el agua, va recopilando información crítica de batimetría, del estado del agua marina, lo que le permite predecir de manera muy precisa la propagación de las ondas de sonido bajo el agua. En otras palabras, el submarino sabe perfectamente hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan las ondas, qué tal se están propagando y por tanto sabe perfectamente hasta dónde le pueden detectar. Sin embargo, las fragatas no tienen esa información, con lo que van a ciegas. Y encima, conociendo la batimetría, conoces el fenómeno de la capa. Un fenómeno íntimamente ligado a la temperatura del agua. Y la aparición de la capa es lo que convierte a nuestras fragatas en presas en lugar de en cazadores. La capa, concretamente, es un fenómeno acuático, que aparece cuando existe suficiente profundidad en la columna de agua como para que aparezca una línea divisoria con un fuerte cambio de temperatura. Ese cambio brusco impide a las ondas de sonido regresar a la superficie del mar. En otras palabras, hacen que el submarino se vuelva indetectable. Es más, las ondas, por así decirlo, sí llegan al submarino, es decir, que él sí capta tus emisiones de sonar, tus ruidos. Sin embargo, como dichas ondas no son capaces de regresar, la fragata no es capaz de recibirlas de vuelta y no detecta al submarino cuando éste sí ha detectado a la fragata.
y eso implicaba que el Galerna nos iba a detectar a nosotros mucho antes de que nosotros le detectáramos a él. Una ventaja fundamental que suelen tener los submarinos. O al menos eso creía yo hasta que lo vi llegar. Ahí estaba, un grisáceo Seahawk de la Armada, con sus turbinas a toda potencia, muy similar a los que había visto con las Fuerzas Especiales de la Armada un año antes. Un excelente helicóptero naval que llegó para aterrizar justo delante de mis narices en plena cubierta de vuelo. El caso es que, pese a su tamaño muy limitado, las fragatas de la clase Santa María habían logrado tener 2 hangares para embarcar 2 helicópteros, cada una. Es decir, que en caso de un ejercicio de guerra real se podrían llevar hasta 4 helicópteros de guerra antisubmarina a bordo de las mismas. Esto les confería cierta ventaja. Sin embargo, las sorpresas no acabaron ahí. Delante de mí empezaron a cargar estos peculiares cilindros color crema. Y la verdad, yo nunca había visto una sonoboya, aunque sí sé para qué se usan. La sonoboya es un sensor desechable que te permite desplegar una red sensorizada con la que cazar al submarino, como nos explicó el teniente de navío L. Suárez. Una sonoboya es un sonar pequeño, portátil, y que enlaza con el helicóptero. Entonces hay 2 tipos de sonoboyas, sonoboyas pasivas, que intentan detectar el sonido radiado por el submarino, y sonoboyas activas que emiten un ping sonar para intentar detectar al submarino. La diferencia con un sonar de casco es que la distancia de detección es muy pequeña, y el submarino detecta normalmente puede detectar cuando caen las sonoboyas al agua, si son pasivas, y activas. Se escucha caer el chapoteo de... Si está en un radio de acción cercano, las puede escuchar. Y luego además las sonoboyas activas, cuando está transmitiendo, también lo escuchan. Y así es como la caza se empezó a alargar, llegó otra noche más y esto empezaba a durar horas y horas y horas, y yo ya me estaba empezando a desesperar un poquito. Había subido al puente de mando de día, sin embargo las horas iban pasando y no sucedía nada. De vez en cuando el submarino decidía emerger para que los nuevos marinos se acostumbraran a su silueta y aprendieran a identificar cada una de sus antenas, así como la utilidad de las mismas. Pero eso solo sucedía porque los organizadores del ejercicio habían planificado esas actividades para aprender, ya que si de los submarinistas dependiera, solo emergerían para lanzarnos un torpedo. Eso es algo que la mayor parte de la gente ignoramos, la dimensión humana de la guerra submarina. El caso es que, para matar las horas de espera nocturna, decidí desplazarme por las galerías del buque, subiendo y bajando pisos, conociendo la cocina donde preparaban el cenayuno para la guardia, el puente de mando donde todo se hacía a oscuras, o la sala de control de los motores. Y a medida que hablaba con unos y otros, y especialmente con los oficiales y suboficiales que habían hecho carrera sirviendo en submarinos, empecé a entender la cultura organizativa de los submarinistas, o mejor dicho, de la familia de los submarinistas. Es decir, hablando con unos y otros, empecé a entender que el carácter del submarinista, del tipo que va en el submarino, es muy especial, es muy peculiar, y forman una suerte de familia sumamente compenetrada. Y además es gente que es muy buena técnicamente, porque suele ser gente apasionada por su trabajo, que técnicamente destaca bastante, y porque realmente solo se queda en submarinos el que le gusta submarinos. Por tanto, gente muy buena técnicamente, gente muy compenetrada, hacen mucha piña, forman una familia. Eso te da una tripulación con unas ganas de combatir y con un espíritu, vamos a decirlo así, que hacen de esa maquinaria algo sumamente eficaz. No es solo el submarino, son los submarinistas que van en él. Y eso se traducía en que la tripulación del submarino Galerna no estaba dispuesta a perder ni al parchís. Así que, lejos de ponérselo fácil a nuestra fragata para culminar el ejercicio, nos hacían esperar horas y horas, emergían cuando lo deseaban y solo cometían las indiscreciones estrictamente necesarias para jugar con nosotros. Así que cuando ya estaba cansado de esperar a que cazáramos el submarino y empezaba a amanecer, antes de irme a dormir, os grabé esto. Pues nada, llevamos aquí casi 48 horas. No hay manera de dar con el submarino. Se le ha detectado en un par de ocasiones el periscopio de ataque que utiliza para lanzar sus torpedos.
pero casi porque él ha querido cometer esa indiscreción para que con el radar de superficie se le detecte, que por cierto es increíble la precisión que tiene. Pero a partir de ahí es que no hay manera de darlo con él y es muy complicado. Los sonaristas se pasan toda la noche con los cascos puestos, haciendo el ejercicio, intentando dar con él, utilizando el teléfono submarino para que haya un mínimo de coordinación, pero eso es todo. A partir de ahí el submarino hace lo que quiere y no hay manera de detectarlo. Y como ya estaba al borde de quedarme dormido en el puente de mando, ya decidí bajar, un poquillo mareado, pero bien dentro de lo que cabe, muy cansado eso sí, y meterme a mi camarote a intentar descansar unas horas. Y entonces, un par de horas después, de repente, noto cómo se empieza a zarandear, se empieza a mover todo, veo mi móvil salir volando, me agarro así un poco al camarote y, joder, ¿qué está pasando? Así que me vestí rápidamente y volví a subir al puente de mando a ver qué estaba sucediendo. Tras horas y horas y horas y horas de búsqueda, al fin han dado con el submarino, así que vamos a ver qué va a pasar, porque ahora se van a lanzar varios torpedos contra el mismo, y de hecho ya tenemos el helicóptero que también va a lanzarle su propio torpedo, a ver si le dan, porque él parece ser que también nos ha detectado y va a lanzar su propio torpedo. Y realmente mientras todo esto sucedía me vino un flashazo. La noche anterior, en el puente de mando, había estado preguntándole al alférez de navío, J. Ejido, que qué pasaría si nos lanzaban un torpedo. Y él en realidad ya me había advertido de lo que iba a pasar. Por eso la fragata Canarias empezó a maniobrar y a caer a estribor y a babor. Y yo empecé a sentir cómo ponía a toda máquina con sus dos turbinas, dando la máxima potencia para ganar tiempo, dejar atrás al torpedo y tratar de confundirlo. Aunque bueno, para ser justos, el torpedo estaba configurado para pasar por debajo de nosotros a una cota de seguridad, obviamente. Pero lo importante es que al disparar, el submarino nos había revelado su ubicación, así que ahora teníamos una referencia clara de dónde podía estar el mismo. Así que entre las fragatas y los helicópteros podíamos ir estrechando el cerco de búsqueda alrededor del Galerna, como me había explicado la noche anterior el propio Ejido. ¿Cuál fue la última posición del submarino? CPA del submarino. Para establecer a partir del mismo un radio, 1,67 ¿vale? Que va creciendo en 10 conforme la minutos. velocidad a la que iba el submarino. Ajá. Es decir, se crea un área que va aumentando conforme el tiempo para saber cuál sería la posición dentro de la cual tendríamos al submarino. Y entonces Ricardo, el oficial responsable de comunicación de la Armada, gracias al que estaba yo ahí al final, pues me llevó a un sitio privilegiado para ver lo que iba a pasar a continuación. El CIC. CIC son las siglas en inglés de Combat Information Center, una sala amplia llena de puestos y consolas en la que se fusionan las operaciones de todos los medios ofensivos y defensivos del buque, desde el uso de nubes de chaff y bengalas con las que engañar a un misil antibuque que se acerque, hasta los lanzatorpedos triples, pasando por el cañón principal de 76 milímetros. Y por todo eso, el CIC es la zona más secreta y sensible. De ahí lo extraordinario de estas imágenes inéditas, únicas, del puesto de sonar del CIC de la fragata Canarias. Un lugar en el que incluso existía un teléfono confidencial que servía para llamar al submarino bajo el agua. Pero lo que es un privilegio, algo inédito hasta la fecha, es que nos permitieron grabar todo lo que sucedió dentro del CIC mientras intentaban cazar y torpedear al submarino. Y sucedió esto. 11:00 AM, CIC de la fragata Canarias. Empieza la cacería al mando del teniente de navío Suárez. Tenemos contacto sonar desde Mora 258, 6000 yardas, alarma submarina roja. Para el comandante recomiendo zafarrancho de combate. Alarma submarina roja. Zafarrancho de combate, zafarrancho de combate. Establecer condición de silencio de combate. Pasar novedades a central sonar. Y ahora sí empieza la cacería. El primer problema es mantener el contacto, evitar que el submarino se escape. Informo, hemos subido velocidad para acercarnos a su popa. Procedemos a acercarnos a unas 3000 yardas. Actualmente ha subido velocidad 5 nudos. Distancia actual 4500 yardas al contacto submarino. Como informativo, Elo arrancando y saliendo, ¿vale? Se mantiene contacto.
Supervisor sonar de ASWO, pregunto si mantenemos el contacto. Recibido, contacto perdido, procedemos a crear una traza sintética al 270, 5 nudos. Acabamos de perder contacto sonar. Hemos creado una no real time, una traza manual a rumbo 270, 5 nudos. Actualmente, distancia aproximada 4.300 yardas. ¿Ya tenemos, Miguel, la traza? ¿Tenemos la traza? Esa es, ¿no? Perfecto. Supervisor sonar de ASWO, informo ya tenemos la traza sintética creada. No obstante, en cualquier momento que volvamos a ganar contacto con el submarino, les ruego que me informen. Todo de control. Puente de Tau. Distancia aproximada 3.900 yardas. Informo distancia actual a traza sintética 3.600 yardas. A todos de Tao, detectado humo blanco por la proa, puente. Pregunto si podéis estimar distancia. Tenemos contacto sonar a todos de Tao, contacto sonar en demora 267, 2.200 yardas. Preparamos para ataque deliberado. Prepararse para ataque deliberado. Afirmativo. Establecer EK1, venga. Supervisor sonar de ASWO, establecemos EK1. Informo de que me está entrando la traza por el sistema de combate. Corre la... Están poniendo rumbo. A todos de Tao, bote de humo por favor, distancia estimada 2.500 yardas. Copiado, ese es el H más 20. Bote de humo, 2.500 yardas abierto por favor. Central sonar de ASWO, pregunto copiado. 2.500 yardas, 20 grados abierto por favor. 2.500. Claro, es que el submarino sí que venga, sube velocidad, 270. Llegados a este punto, el Tao, que es el táctico que dirige toda la operación, estaba bastante nervioso, con toda la responsabilidad de no ser capaces de lanzar el torpedo pesando sobre sus hombros. Pase el último que tenían algo. El último es este, combate. El último que ¿Quieres tiene. bajar Pregúntale si tienen algo. dos nudos? Central sonar de ASWO, pregunto si tiene algún otro contacto que pueda ser el submarino. Central sonar de ASWO, informo 1 minuto para la segunda señal de humo blanco. Esperamos, en caso de que coincida con la traza que están compartiendo, nos preparamos para iniciar procedimiento de ataque deliberado. El humo se coteja con la traza que está siguiendo el buque para saber si está apuntando bien y si realmente está siguiendo bien al submarino. Solo se permiten 3 intentos de humo. El primero ha fallado y ahora empieza el segundo y el submarino se escapa. Ha perdido el sonar. Central sonar de ASWO, entiendo han perdido el contacto. Y bote de humo, venga, por favor. O sea, que ese contacto no puede ser. Enterado. Bote de humo está mal. Recibido humo por favor, 15 grados abierto. Distancia aproximada. ASWO recibido. Dice que siguen recibiendo buen crudo por la mula de estudio. 3.800 yardas. Por suerte llega al rescate el teniente de navío Pez Delgado, un submarinista destinado a la fragata que sabe cómo se comporta el submarino y que da la recomendación clave que salva en parte el ejercicio. Ir avante 14 minutos. Del tirón, nada de pensar en clasificación ni nada. Esta es la clave. Ya no hay más oportunidades y no hay que esperar a identificar positivamente al submarino o se nos volverá a escapar. Se trata en realidad de disparar el torpedo inmediatamente, en cuanto tengamos un buen contacto, sin esperar a identificarlo plenamente. Si hay un contacto sonar que coincida con la posición estimada del submarino, el tirón. Aunque no sea consistente, ¿no? O sea, Tirón por estima es la bastante. última oportunidad que tenemos de clasificación. No, tenemos un bote de humo más y 20 minutos. O sea, 30 minutos tenemos. Coincide. Enterado. Coincide la tal. Repita distancia, supervisor. Parece que tenemos contacto con
buen contacto, ¿eh? Que lo pase el contacto. A todos de Tao, contacto sonar a 1900 yardas en demora 247. A todos de Tao, tenemos contacto sonar, buen contacto sonar en demora 249, 1800 yardas. Todos los puestos de ASWO se va a efectuar ataque deliberado con torpedo MK-46 de ejercicio por la banda de babor. El Mark 46 es un torpedo ligero norteamericano, diseñado en los años 60, pero utilizado aún hoy día. Tiene una cabeza explosiva de 50 kilos y es suficiente para hundir a cualquier submarino si hace un impacto cercano. Puente de ASWO, pregunto si recibe señal del indicador. Comenzamos secuencia de fuego. Pregunto distancia mínima y máxima. Comenzamos secuencia de fuego, con permiso, combate. Afirmativo. Pregunto listo para abrir fuego. Todos de ASWO, abrimos fuego. ¡Fuego! Puente Tao abriendo fuego. Y ahí estaba yo, listo para grabar al tubo lanzar torpedos arrojar el Mark 46. Y entonces sucedió. Porque en la guerra, todo lo que puede fallar, falla. Fallo de fuego. Aquí ASWO recibido. Supervisor sonar de ASWO, lanzamos emergencia desde el montaje. Aquí ASWO recibido, denme novedad cuando estén listos. Están cambiando la botella de un tubo por la de otra, que tienen rellenas de sobra. Lo que había sucedido es que el gas comprimido necesario para arrojar el torpedo al mar era insuficiente y dependía de esa especie de semiesfera en la culata del lanzatorpedos, que básicamente es una gran botella de aire comprimido. Por suerte, eso no afectaba a la trayectoria del torpedo, así que se ordenó al equipo de tiro que reemplazara la botella defectuosa por una de los otros tubos, que no llevaban torpedo, pero que sí tenían gas comprimido listo. Esa es la operación que observáis aquí, y demuestra que el equipo reaccionó muy bien ante ese problema. Torpedo en el agua. Torpedo en el agua. Que siga cayendo a babor, ¿no? Puente sigue cayendo a babor. Ha subido de velocidad. Está subiendo, Ponte. Una vez volvamos a ganar contacto sonar, le pido que me informe del contacto y lo mismo del torpedo que acabamos de lanzar. Un minuto para Steady Time. Vamos a ponernos a rumbo de seguridad norte y vamos a ir preparando, vamos a retirar zafarrancho de combate. ¿Pasará análisis sin escuchar el arranque del torpedo? A partir de ese instante, el torpedo se dirigió a buena velocidad hasta estar a unos pocos kilómetros del blanco. Y entonces encendió su sonar y empezó a zigzaguear para descubrir lo que tenía delante y distinguir al submarino objetivo, momento en el que se lanzaría a toda velocidad contra él mismo. Pero entonces, ¿le acertamos? ¿Quién hundió a quién? ¿Quién ganó este duelo? ¿Qué pasó? Bueno, yo hubiera deseado ver al submarino con sus baterías agotadas, teniendo que rendirse y emerger a recargarlas delante de nosotros, sacando su periscopio para observarnos. Pero bueno, al final me tuve que conformar con la detección mediante radar de un operador habilidoso que había logrado detectar el periscopio de ataque mientras nos vigilaba. A decir verdad, el resultado del ejercicio había sido que ambos nos habíamos acertado mutuamente, aunque es verdad que el Galerna había cazado él solito a la fragata Navarra y a la fragata Canarias, antes de que nosotros lo hubiéramos podido detectar y atacar. Pero al fin y al cabo, eso es lo importante, que te hundan en tiempo de paz para que en tiempo de guerra vayas mucho más preparado, justo como nos había explicado mi amigo Pablo Truchot en la preparación del ejercicio. Se trata de eso al fin y al cabo. Y así es como aquella aventura acabó. Me subí al helicóptero que me estaba esperando en la cubierta de vuelo y entre el ruido de los rotores empezó mi vuelo de regreso. Aunque me iba con un sabor ligeramente agridulce por no haber visto esa escena, la del submarino asomando su periscopio. Y entonces, cuando todo parecía estar acabando, mientras volaba de regreso a la base aérea de San Javier, el asistente de vuelo abrió la puerta del helicóptero mientras me miraba. Y yo le miraba y la verdad no entendía nada y él me hacía unos pequeños gestos, pero yo seguía sin entenderle, hasta que miré abajo.
Y ahí estaba. El submarino con todos sus periscopios y antenas asomados para mi alegría. Ahí estaba el príncipe de la oscuridad acechando bajo la superficie con todos sus medios alzados. Y así terminaba nuestra pequeña aventura. Saqué varias lecciones de aquella experiencia, entre otras que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. También aprendí mucho de la dimensión humana de este tipo de buques, me sorprendieron mucho los maquinistas, me sorprendieron mucho lo que oí de lo que son los submarinistas, a los que aún no he tenido la oportunidad de conocer, aunque eso va a cambiar en el futuro, eso estoy seguro. Y también pude ver un poco lo que es la vida a bordo de un buque de este tipo. Personalmente me resultó increíblemente interesante, por eso espero traeros más vídeos de este tipo. Y alguno también sobre la vida a bordo de un buque de este tipo, porque merece muchísimo la pena. Por lo demás, tan solo quisiera darle las gracias a todas aquellas personas que de manera anónima o de manera, bueno, pues presencial en este vídeo me dieron la oportunidad de grabarlo y fueron pues sumamente amables. En especial pues a toda la tripulación de la fragata Canarias y de la fragata Navarra, por supuesto. Muchas gracias a ellos y a los oficiales de comunicación por haberme tenido que aguantar tanto tiempo. En todo caso, muchas gracias a todos por estar ahí, a la Armada también, por supuesto, por darme la oportunidad de grabar, y a todos vosotros porque espero que hayáis podido disfrutar de esta suerte de reportaje tan interesante y que, si queréis, pues sigáis apoyando el trabajo que yo hago con donaciones en Patreon, en PayPal o donde consideréis, porque es la manera de que yo al final pueda invertir más tiempo, más recursos en traeros cosas más especiales. Pero lo dicho, siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.